a nivel nacional que no podrán ver ni un solo rayo del sol y estar 24 horas del día encerrados dentro de su casa. Hoy, este día que vamos a votar, Hola hermanos, que tengan un recontra mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy al Padre Celestial. Padre amado, te pedimos que llueva sobre nosotros la lluvia de bendición de tu palabra y que guardemos toda tu palabra y no se escape ni una coma y ni una tilde. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, como les había dicho el año pasado, para Estados Unidos viene un terrible desastre climático y ya lo empezamos a ver, en donde ahora se habla que en el estado de California se está dando la sequía más terrible jamás ocurrida en los últimos 1200 años, recontra plop. Y esto teniendo en cuenta que California es uno de los estados que más produce alimentos para todo el país de Estados Unidos. Entonces, sabemos, hermanos, que esta terrible sequía que empieza a ocurrir de manera horripilante es una señal clarísima del fin de los tiempos. Pero además no olvidemos que el Papa Francisco ya insertó en la mente de los gobernantes el concepto de que el ser humano es el causante de dicha sequía, recontra plop, y que, bueno, como colmo de males, lo que viene es aún peor, porque luego el gobernante, por supuesto, quiere pasar leyes para tratar de castigar al culpable. En este caso, si el ser humano es el culpable, pues entonces ciertas libertades del ser humano le van a ser restringidas, porque según el Papa Francisco es el ser humano el culpable del cambio climático. En este caso, hermanos, lo que viene es que tú vas a tener que limitarte en tu estilo de vida de una forma impresionante, como nunca jamás te lo hubieras imaginado. Ahora, evidentemente, el hecho de que en pleno siglo XXI al ser humano se le meta en la cabeza que él, a través de un cambio de comportamiento, puede hacer llover, es algo que yo no sé si siquiera podamos decir que raya en lo pagano, sino que es totalmente pagano. Y a todos nos recuerda aquellas películas de indígenas bailando y brincando alrededor de algún dios de ellos para hacer llover. Por supuesto que finalmente en algún momento va a llover. Pero bueno, hermanos, ahora al mundo, a los gobernantes y a los científicos, se les metió la idea que si, por ejemplo, usamos menos el vehículo, entonces haremos llover y se irá la sequía, volverá el verde. Tremendo, el mundo está cayendo en un fanatismo que es de locos, cuando además ningún científico ha logrado que llueva, aunque se dice que ellos arrojan químicos en el aire y que ellos pueden lograr que llueva. La realidad es que, bueno, tal vez pueden hacer que se dé una nube o que hayan varias nubes, pero hacer que llueva, hermanos, la verdad que yo no creo que el hombre tenga esa capacidad, ni científicamente, ni mucho menos a través de un cambio de comportamiento en el ser humano. El hecho de que, por ejemplo, todos los seres humanos globalmente se pongan de acuerdo para no sacar sus vehículos en domingo, ¿hará eso que en la semana llueva o en el mes entrante o en el otro año? Por supuesto que no.
Nada de lo que el ser humano haga hará que llueva, porque la lluvia es una bendición de Dios. Es algo que el Padre Celestial nos otorga y no es algo que pasa así como así, ya sea porque el hombre haga o deje de hacer algo. Sin embargo, hermanos, vivimos en tiempos de gran locura. Nosotros tenemos que entender lo que significa que el gobernante crea que el cambio climático es causado por los seres humanos y que, peor aún, que un cambio en el comportamiento de los seres humanos evitará o reversará el cambio climático. Eso es todavía peor, porque por supuesto vendrán leyes, vendrán decretos que van a evitar que tú sigas viviendo tu estilo de vida como lo conoces. Por ejemplo, te van a prohibir que uses el aire acondicionado, o te van a prohibir que uses tu vehículo, o de repente el costo de la energía se va a ir por las nubes, va a ser costosísimo. ¿Por qué? Porque le van a poner un impuesto que sería un impuesto al carbono, porque está contaminando la tierra. Entonces, todo esto es muy bizarro, porque la misma modernidad que el hombre ha conseguido y de lo que tanto se había enorgullecido, ahora de repente es la causa de su fracaso. El ser humano mira cómo todo lo que ha logrado parece serle de maldición. Es de locos. Entonces, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos algo? Si aquello que construimos, como por ejemplo un vehículo, todo es de maldición. Construimos aviones y es de maldición, porque todo contamina, todo genera un desecho. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Es evidente que el ser humano ha llegado a un punto en donde se odia a sí mismo, odia todo lo que ha hecho, odia la modernidad que ha conseguido y finalmente se vuelca a una adoración a la Madre Tierra. Pero además se te obliga a que tú permanezcas en las ciudades rodeado de cemento, pero adorando a la Madre Tierra. Imagínate eso. Es decir, no te permiten irte a vivir al campo, no te permiten irte a vivir en un bosque, porque son bosques protegidos, son bosques santuarios. Debes adorar a la Madre Tierra desde tu cubículo de cemento en la ciudad, donde tú, por supuesto, como ser humano, no eres sostenible, porque evidentemente todo lo que produces es basura, porque la tierra es la única que puede reciclar lo que tú desechas. Pero como vives en una selva de cemento, pues nada de lo que tú deseches puede ser reciclado. Así que ahora te obligan a reciclar lo que no puedes reciclar y a guardarlo en tu cubículo de 4 paredes en tu edificio, lo cual evidentemente, hermanos, va a traer más enfermedades y más pestilencias. Y bueno, ¿hasta dónde va a llegar esta locura? Ya hemos hablado de esto en otros videos. Pretenden obligarte a que siembres tus propias verduras y vegetales en tus propios excrementos, lo que ellos llaman economía circular. Es de locos, hermanos. Recordemos que esta misma paranoia frenética por adorar a la Madre Tierra ocurrió en Israel cuando al rey Acab se le ocurrió la idea de casarse con una mujer pagana llamada Jezabel, y entonces de repente cayó Israel en el mismo paganismo de adorar a la Madre Tierra y al Sol. Leamos en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Miremos, hermanos, lo que está ocurriendo es de locos. El gobierno de Estados Unidos ahora se alia con el Vaticano. Y en nuestros tiempos, por supuesto, el Vaticano es la moderna Jezabel.
y Estados Unidos es el moderno rey Acab de Israel. Ambos se han unido para hundir al mundo en un paganismo, hasta el punto, hermanos, de que el presidente Trump le hizo reverencia a una estatua del Papa Juan Pablo II. Luego leemos en el siguiente versículo: hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Miremos que el rey Acab hizo algo que ningún otro rey había hecho en el pasado, hermanos. En este caso, el presidente Donald Trump, también el presidente Biden, han hecho algo que jamás ningún otro presidente de Estados Unidos había hecho en el pasado. Y es que ambos, tanto Donald Trump como Biden, se hicieron una imagen de la diosa Astarte o Acera, o también llamada Ishtar, la cual en esa época, en los tiempos de Israel, era la diosa madre o la mal llamada reina del cielo, y hoy es la que las personas llaman Virgen María. Esto no es nada nuevo, hermanos. Como sabemos, no hay nada nuevo bajo el cielo. En aquellos tiempos los paganos declaraban que Dios tenía madre, algo que no tiene lógica, hermanos. Hoy, de la misma manera, el cristianismo apóstata declara que la madre de Dios es la Virgen María, recontra plop. Entonces la Virgen María es la moderna Acera o Astarte. Es tremendo. Entonces, recordemos que el presidente Trump hizo una ceremonia a la moderna Acera o Virgen María en la Casa Blanca. Y asimismo el presidente Joe Biden salió adorando a la imagen de la Virgen María. Por supuesto, hermanos, que todo esto ha traído maldición para Estados Unidos, así como trajo terrible maldición para la nación de Israel. En el caso de Estados Unidos, hemos visto que a la fecha han ocurrido más de 20 incendios en empresas de alimentos, algo como que ¿qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Es decir, incendio tras incendio en empresas de alimentos. Luego vemos el dólar que se tambalea, la economía de Estados Unidos parece cojear, algunos países ya ni siquiera respetan a Estados Unidos, el presidente Putin parece que quiere hacer lo que le dé la gana y que Estados Unidos no puede hacerle frente. Luego Arabia Saudita también se burla del presidente Joe Biden. Para terminar de rematar, Estados Unidos pretende sumir a todos sus ciudadanos en un sistema de control social igual que China. Ahora, por supuesto, lo peor de todo, es decir, estas cosas que les he dicho quedan en pañales con lo que viene. El gran desastre climático de la mega sequía, que se dice que es la sequía más grande que ha ocurrido en Estados Unidos después de 1200 años. Recontra plop. Finalmente, los gobernantes de Estados Unidos, así como el rey Acab de Israel, siguen escuchando a la moderna Jezabel, la cual declara que el hombre, y solo el hombre, es capaz de hacer volver a llover. Plop. Sin embargo, hermanos, la palabra declara para Estados Unidos en Primera de Reyes capítulo 17. Entonces Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, ¿qué sobrevino para la nación de Israel? Una sequía terrible, hermanos, debido al paganismo y a la apostasía de esa nación. Asimismo, esta sequía sobreviene para la nación de Estados Unidos. Luego el rey de Israel le dice al profeta Elías en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 17 al 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Hermanos, esto se repite al pie de la letra, pongan atención.
Estados Unidos se ha unido con el Vaticano, que es la moderna Jezabel, y empieza a violar los mandamientos de Dios, y entonces le viene una maldición terrible, le viene una mega sequía, y luego culpa a los siervos de Dios de que son ellos los causantes de esa sequía, así como el rey Acab también culpaba al profeta Elías de ser él el causante de la sequía, cuando el causante era el rey y todos los habitantes de la nación, porque se habían olvidado de guardar los mandamientos de Jehová. En este caso, hermanos, vemos cómo la pestilencia 19 también fue culpada al cambio climático. Es decir, hermanos, que nosotros estamos viendo que la historia se repite al pie de la letra, al mismo tiempo que esta mujer Jezabel, una reina pagana que no era de la nación de Israel, empezó a introducir un paganismo dentro de la nación de Israel. Y esto es lo que vemos ocurrir con el Papa Francisco, el cual introduce un paganismo terrible, una adoración a la Madre Tierra y al Hermano Sol en su encíclica Laudato Si, induciendo a los siervos de Dios a que adoren a la Madre Tierra, al Sol, a los ríos, y que ellos tienen que tratar de hacer rituales o sacrificios para revertir el cambio climático. Es decir, tienes que sacrificarte por la Madre Tierra. Tienes que dejar de conducir tu vehículo, tienes que ir a una iglesia en domingo para que el cambio climático sea revertido. Es de locos, hermanos, así está la cosa. Es evidente entonces, hermanos, que los siervos de Dios son arrinconados en el momento en que son vistos como enemigos de este plan apóstata de adorar a la Madre Tierra a nivel global, porque supuestamente ellos van a reversar el cambio climático. Y el problema es que para reversar el cambio climático pretenden obligar a todos los seres humanos a asistir a una iglesia en domingo. Entonces, los siervos de Dios que sí guardan los mandamientos de Dios porque adoran al Padre, ellos no pueden violar el mandamiento de Dios para supuestamente reversar el cambio climático. Es ahí donde son culpados de turbar a la nación, de traerle problemas a la nación, inclusive de ser la causa de que venga esta megasequía sobre la nación, cuando la realidad es que la causa es por la apostasía tan terrible que hay en la nación. Entonces la historia se repite, hermanos. Así como esta mujer Jezabel estaba unida con el rey Acab, con el único objetivo de perseguir a los siervos de Dios, asimismo, en nuestros tiempos, el moderno Acab, que es Estados Unidos, se une con la moderna Jezabel, que es el Vaticano, para perseguir al pueblo de Dios. Aquellos que no están dispuestos a rendirle tributo a la Madre Tierra ni al Hermano Sol, sino únicamente al Padre Celestial. Hermanos, esos ahora son declarados como enemigos del pueblo. Es tremendo. Se presenta también en el mundo espiritual, cuando vemos que empieza a ocurrir esta sequía, en donde no hay posibilidad de que las plantas generen fruto porque no hay lluvia. Asimismo vemos que espiritualmente la palabra de Dios se hace escasa, y es cuando vemos la terrible noticia de que el gobierno del presidente Joe Biden ha creado una junta inquisidora para bloquear y eliminar de las redes sociales a todo aquel que predique la verdad y que de repente declare que la sequía que está ocurriendo no es por ningún cambio climático, como dicen los profetas de Baal, sino que es porque el fin del mundo ha venido sobre nosotros. Sí, es así de real. En este caso no ocurrirá como pasó con la nación de Israel.
en donde al mundo le quedaban miles de años por delante. No, ahora estamos llegando al punto cúspide del fin del mundo. Se cumplen los 6,000 años del mundo, hermanos. El final del sexto día y vamos para el séptimo día, lo cual quiere decir que ha venido sobre nosotros el fin. Y también vemos que el problema que se presenta no es en una nación específica, sino que es a nivel global. Es decir, que no hay para dónde agarrar, por lo cual vemos que es un problema global, mundial, y por tanto la solución que debe venir a un problema global es una solución global. Así como el Padre Celestial tomará una solución global cuando finalmente le ponga fin a la historia de este mundo pecador y amante del odio y la violencia, hermanos. Entonces, uno se pregunta con relación al gobierno americano, el cual se enorgullecía hasta hace pocos años de defender la libertad de expresión. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cómo es que este gobierno, esta nación, ha caído tan bajo de ahora salir a perseguir a las personas por lo que dicen en las redes sociales? ¿Y en qué momento este gobierno tiene la capacidad de enterarse de todo lo que se dice en las redes sociales al punto de que puede bloquear lo que algunas personas dicen en las redes sociales? Y si es así, y es verdad que tienen esa capacidad, ¿por qué no la usan para capturar a los verdaderos criminales? Como por ejemplo narcotraficantes. Y es que, hermanos, es lo mismo que ocurría en los tiempos del rey Acab y Jezabel en Israel. Los delincuentes andaban felices. Mientras tanto, los siervos de Dios tenían que andar escondidos. Los profetas de Baal andaban muertos de la risa, mientras que los siervos de Dios eran escondidos en cuevas de 50 en 50, de locos. Así que hoy parece que las cosas empiezan a repetirse al pie de la letra. Los mafiosos viven en mansiones, los traficantes de armas, los corruptos, los cantantes inmorales de reggaetón andan felices bailando semidesnudos. Los delincuentes son millonarios, son prósperos y además que muestran su riqueza libre y despreocupadamente, hasta el punto que hasta algunos cristianos envidian al impío cometiendo terrible pecado. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema con esta nueva junta inquisidora que tristemente no persigue al delincuente, sino al justo? No andan buscando a narcotraficantes, sino a negacionistas del cambio climático y de la pestilencia 19. Plop. Nada más miremos esto, hermanos. La red de mensajería WhatsApp es controlada por Facebook. Quiere decir que si ellos tienen el poder de controlar las redes sociales, ellos pueden saber todo lo que se dice a través de WhatsApp. Entonces, ¿por qué no agarran a los mafiosos, hermanos? No, la verdad es que nunca los van a agarrar. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en un mundo que ama la violencia, el odio y el pecado. Así como ocurría en el antiguo Israel, la reina Jezabel amaba al delincuente. Es de locos. Por tanto, recordemos lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, hoy nosotros debemos entender que los estados son el dragón. Y el dragón no está iracundo con los narcotraficantes ni los traficantes de armas, sino contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, los que ahora son llamados negacionistas o terroristas domésticos o modernos talibanes americanos, que por supuesto no han cometido ningún crimen,
Su único crimen es guardar los mandamientos de Dios. Ahí es donde está el problema, hermanos. Ustedes lo saben ya porque lo hemos vivido en carne propia. Hemos querido guardar la ley de Dios, la ley de Levítico, y eso nos ha traído un tremendo problema en la sociedad porque no nos dejan entrar a ciertos lugares. Ellos han dicho que ahora ya eso lo han quitado, pero las leyes no las han quitado, hermanos. Han levantado las restricciones, pero las leyes no las han borrado, ahí las tienen. Entonces, recordamos que Estados Unidos hace un par de años era una nación protectora de los derechos humanos. Ahora declara el presidente o expresidente Barack Obama que la primera enmienda no es válida para las redes sociales. Mientras tanto, por supuesto que si tú ganas dinero a través de las redes sociales, tú sí vas a tener que pagar impuestos. Mientras tanto, también te van a eliminar lo que tú digas si no está de acuerdo a lo que dice la moderna Jezabel. Recontra plop. Luego miramos lo que está pasando en El Salvador. Esto es de locos. Este presidente Nayib Bukele está violando los derechos humanos de los prisioneros de ese país. Inclusive parece que encarcela a personas sin juicio, ni pruebas, ni nada. Y tal vez alguien diga, pero es que Cusatón, hay bandas criminales en El Salvador, es por seguridad. Y los salvadoreños no se aguantan más a tanto criminal. Pero hermanos, es algo que no tiene lógica. ¿Acaso ya no está ese criminal metido en la cárcel? ¿Para qué violar sus derechos humanos si ya está preso? ¿Qué más quieren? Ahora, el problema del crimen no es con el que está preso, es con el que está suelto. Entonces, ¿para qué torturar al que está preso si los que están cometiendo el crimen son los que están libres? Entonces, ¿qué lógica tiene que este señor Nayib Bukele ande violando los derechos humanos de los que están presos, tirándolos al suelo como si fueran un objeto, porque ni siquiera un animal se puede hoy en día tratar de esa forma, porque hay leyes que te condenarían a prisión inmediatamente? Es decir, que está tratando este gobernante a los presos peor que animales, como si fueran un objeto, violando sus derechos humanos, cuando ya son personas que están privadas de su libertad. ¿Qué más quieres? Una persona enjaulada que no puede salir a ningún lado. ¿Qué más quieres? Sin embargo, hermanos, la Iglesia Católica guarda absoluto silencio de este tipo de violaciones a los derechos humanos, y nosotros sabemos para dónde va la cosa. Todo esto va encaminado a que cuando los cristianos verdaderos sean amenazados con cárcel, pues no va a haber derecho humano para ellos. Las cárceles ya no serán lo que son hoy y te tratarán peor que a un animal. Eso es lo que viene para los cristianos, hermanos. Es de locos. Y se suponía que Estados Unidos era una nación con valores cristianos. Si tú capturaste a un criminal, ¿por qué torturarlo? Eso es anticristiano. Sin embargo, Estados Unidos tiene una prisión, la prisión de Guantánamo, en donde el presidente Donald Trump ha dicho que la tortura de waterboarding es algo bueno. Plop, es de locos, hermanos. ¿Qué sentido tiene torturar a una persona para que diga algo? Es evidente que una persona en sufrimiento dirá lo que sea para librarse del sufrimiento. Pero es el mundo al que nos dirigimos, el mundo de la gran Inquisición católica de la Edad Media. Es terrible. Todo esto es clara señal de que nos acercamos al fin de los tiempos. Viene un terrible colapso, y la nación que más va a llevar del golpe, como dicen por ahí, es Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque es una nación que respeta los derechos humanos, y esos derechos humanos deben ser destruidos, derribados. Porque finalmente se va a decir que el ser humano no puede sobrevivir a una emergencia respetando los derechos humanos, que se hace necesario violar los derechos humanos para salvarse
o salvar a la nación de la emergencia, lo cual es un sofisma. De nada te sirve entonces salvar a la nación de la emergencia si estás violando los derechos humanos. Eso te convierte en un criminal. No puedes rebajarte a la misma condición de un criminal, pero este es el camino que toman los jueces de hoy en día y los gobernantes. Esto nos muestra, hermanos, que el mundo no quiere guardar los mandamientos de Dios y que ha preferido escoger el pecado. El que viola la ley de Dios entonces está bajo maldición. Por esto vemos en el mundo que viene maldición. Cuando vemos en Apocalipsis 12 que se nos habla de un dragón que está enfurecido, ese dragón se enfurece es con quien guarda los mandamientos de Dios. Sin embargo, recordemos también el falso profeta que es la iglesia evangélica, el cual induce a error a los modernos cristianos, diciéndoles que no se preocupen porque todos somos pecadores. No es necesario guardar los mandamientos de Dios. Y llegan al punto de decir que es imposible guardar los mandamientos de Dios y que el cristiano jamás podrá alcanzar la santidad. Y peor aún, llegan al punto de blasfemar, diciendo que cuando en la Biblia se habla de justos, no es que sean realmente justos, sino que son pecadores, pero que ahora están cubiertos por la sangre de Jesús y que, por tanto, pueden seguir pecando, porque ahora están bajo la gracia. Recontra plop. Mientras tanto, estos falsos profetas evangélicos dicen también que ya no estamos bajo la ley y que ellos ahora imponen una nueva ley. Los pastores evangélicos también se han aliado con el rey Acab, que es el gobierno, para imponer una nueva ley en donde las personas son obligadas a reposar en domingo para revertir el cambio climático. Estos falsos pastores evangélicos son los modernos profetas de Baal que existieron en los tiempos del rey Acab en Israel. Entonces, este es el debate que se ha presentado con estos falsos profetas evangélicos, los cuales declaran que no debemos ya guardar la ley, porque es imposible guardar la ley. Sin embargo, Jesús declara en Mateo capítulo 17, versículo 20, por vuestra infidelidad, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces vemos que Jesús le declara al cristiano que si tiene fe podrá conseguir lo que sea que quiera. Y esto parece algo muy grandioso. A todos nos llena de mucha impresión saber que podemos tener una fe que pueda hacer que lo que queramos sea posible. Jesús le da esta promesa al cristiano. Y entonces nos preguntamos, si Jesús llega al punto de comparar esta capacidad de tener fe a la posibilidad de trasladar un monte de un lugar a otro, ¿cómo es entonces que el cristiano no es capaz de guardar los mandamientos de Dios? La verdad es que parece que ocurre un cortocircuito aquí, porque cuando comparamos la capacidad de guardar los mandamientos de Dios versus la capacidad de trasladar un monte de un lugar a otro, es claro que parece 100,000 veces más fácil guardar los mandamientos de Dios, porque imagínate trasladar un monte de un lugar a otro. Sin embargo, Jesús dice que al cristiano que tenga fe como un grano de mostaza, le será posible trasladar un monte de un lugar a otro. Entonces uno se pregunta, ¿por qué para el cristiano se le hace tan difícil guardar la ley de Dios cuando no tienes que hacer semejante hazaña? Es decir, simplemente es no robar. Parece que no es como que una gran hazaña, ¿verdad? Asimismo es guardar el sábado, porque es el séptimo día. No veo que eso sea una gran hazaña, pero mover un monte de un lado a otro, eso es una tremenda hazaña. Entonces Jesús le promete al cristiano ser capaz de realizar esa hazaña. Y si el cristiano es capaz de realizar tremendas hazañas, ¿por qué ocurre que no es capaz de guardar la ley de Dios? ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Qué es lo que ocurre? El asunto es que el cristiano le ha sido inducido en su mente el creer que Jesús hará algo especial en su vida. Es decir, que tal vez Jesús va a mandar un ángel que se aparezca y que le toque la frente a ese cristiano, y que finalmente entonces ese cristiano a partir de ese momento va a guardar los mandamientos de Dios. Sin embargo, esta es otra de estas terribles mentiras del falso
falso profeta, en las cuales ha engañado a millones de cristianos, haciéndoles creer que algo misterioso o sobrenatural debe ocurrir en sus vidas y que Jesús los obligará de alguna forma a guardar la ley. Sin embargo, eso no es bíblico y jamás va a ocurrir, y tú nunca lo esperes, porque no va a pasar. Recordemos, hermanos, que Dios habló directamente con Caín, diciéndole en Génesis capítulo 4 versículos 6 al 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Acaso Dios le ha dicho a Caín: mira, Caín, no te preocupes, yo voy a hacer algo para que tú guardes la ley de Dios? Al final puedes pecar libremente porque mi hijo va a dar la vida por ti. Él derramará la sangre por todos los pecadores. No hay problema, dale, sigue tranquilo. O tal vez Jehová le dijo a Caín: no te preocupes, Caín, yo te voy a fortalecer mandándote alguna magia para que tú puedas guardar los mandamientos de Dios. No, ¿sabes qué fue lo único que Jehová le dijo a Caín? Lo que ya leíste: mira, Caín, ten cuidado, si pecas te esclavizarás al pecado, y si te esfuerzas por no pecar, pues serás señor del pecado y no pecarás. Así de simple. Es decir, ¿sabes qué, Caín? La decisión es tuya. Mi deseo es que no peques, pero si pecas, morirás para siempre. Así de simple fueron las palabras de Jehová, hermanos. ¿Por qué? Porque la decisión es del ser humano. Jehová no viene a obligarte para que tú no peques. Es algo que tú tienes que lograr por ti mismo. Ahora, si fuera cierto que es imposible guardar la ley, vemos que Abel sí guardó la ley. Y lo sabemos porque Jesús llama a Abel justo, es decir, que Abel guardaba los mandamientos de Dios. Leamos en Mateo capítulo 23 versículo 35: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Entonces no había nada más para Caín, hermanos. Dios habló directamente con él. Y Dios no le dijo: Caín, tranquilo, yo te ordeno que no peques. No, Dios conversó con Caín como un amigo conversa con otro amigo, diciéndole: ten cuidado con lo que haces. Si Caín guardaba la ley, sería enaltecido, y si no, se perdería para siempre. Asimismo, nosotros debemos entender que nada sobrenatural va a llegar a nuestras vidas que nos obligue a dejar de pecar, y tenemos que saber que esta tendrá que ser una decisión que nosotros tomemos de una manera libre y espontánea. Jesús no te va a obligar, ni tampoco Jehová, hermanos, por lo cual no esperes milagros ni señales ni nada. Nadie te va a obligar, nadie te va a forzar. La decisión debe ser siempre tuya y de nadie más. La justicia y el pecado están en tus manos. Tú eres el único que escoges. Así fue con Eva, así fue con Caín, así fue con Judas. Todos tuvieron la oportunidad de escoger y lamentablemente escogieron hacer lo malo. Ahora, el falso profeta evangélico declara que aunque somos pecadores, estamos salvados por la gracia. Entonces nos preguntamos, si así es la cosa, también Caín tendría que ser salvado, porque él mismo estaría cobijado por la gracia de Cristo. Porque ¿acaso no dice la Escritura que la gracia es para los pecadores? Y si los que guardan la ley, hermanos, están bajo maldición, entonces luego resulta que Abel sería el que estaría bajo maldición, y Caín, que fue quien mató a Abel, estaría cobijado por la gracia. Plop. Jesús declara, hermanos, en Lucas capítulo 13 versículo 3: no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Luego leemos, hermanos, lo que es arrepentirse en Ezequiel capítulo 18 versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ahora, ¿cómo ocurrirá este cambio en la persona? Es decir, que pase de impío a justo.
Es tu decisión, no es de más nadie, ¿ok? Si nosotros miramos las hazañas que hace el ser humano en la tierra, ponte a mirar lo que es capaz de hacer el hombre. Rompen ladrillos con un puño, caminan en la cuerda floja entre edificios, se tiran en paracaídas, construyen rascacielos, viajan en bicicleta de un continente a otro, cruzan de un continente a otro nadando, corren desde la Patagonia hasta Alaska. Y si el ser humano es capaz de hacer tremendas hazañas como esas, ¿por qué no guardan la ley de Dios? Es que no robar no es como que una gran hazaña, ¿verdad? No hay que hacer como algo muy impresionante. Guardar el sábado, ¿cuál es la hazaña? No veo ninguna hazaña. No sé si tú veas una hazaña en guardar el sábado. Es decir, guardar la ley no es ninguna hazaña, hermanos. Cuando lo comparamos con las hazañas que hace el ser humano, vemos que esas hazañas que él hace son mucho más grandes que la hazaña de guardar la ley. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú te pones a mirar la dificultad de estudiar una carrera y graduarse, pero millones y millones de personas lo logran, ¿por qué entonces no pueden guardar la ley de Dios? Porque es cierto que es 100 veces más difícil resolver exámenes de matemáticas, de física o química en una ingeniería o en cualquier carrera. Eso es más difícil que no levantar falso testimonio. Es solo que le pongas freno a tu lengua y ya. No hay que hacer como que mucho o la gran cosa. La realidad es que uno se queda con la boca abierta cuando mira el esfuerzo que el ser humano dedica a obtener algunas cosas en este mundo. Y vemos cómo el ser humano se enriquece, está dispuesto a hacer lo que sea para enriquecerse. Entonces uno entiende por qué el mundo no guarda la ley de Dios. No es porque guardar la ley de Dios sea imposible, es porque el hombre pone todo su esfuerzo en lograr cosas que le lleven a prosperidad mundana y no en guardar cosas que le lleven a la vida eterna. Eso es así de simple. El ser humano está centrado en lograr hazañas en este mundo. Y lo que es simple, pero muy importante porque nos lleva a la vida eterna, que es guardar la ley de Dios, para eso el ser humano no está dispuesto a mover un pelo. Entonces, ahí en ese momento declara que es algo imposible. ¿Pero cómo? Si un hombre es capaz de mover un camión con la lengua, ¿cómo es que no puede guardar el mandamiento de Dios? Si un hombre puede hacer ejercicios en un gimnasio y volverse musculoso mediante una rutina terrible de ejercicios, ¿cómo es que no puede lograr esa misma disciplina y guardar la ley de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? La realidad es que el ser humano no está dispuesto a hacer las cosas que son de Dios y solo hace las cosas que son del mundo. Por lo tanto, es por eso que el ser humano está totalmente despojado de la capacidad de guardar la ley de Dios, porque para él eso carece de valor, y lo que él cree que es de valor, es decir, las cosas del mundo, en eso él está dispuesto a poner todo su esfuerzo y empeño, inclusive a hacer todo lo que tenga que hacer para lograrlo, y vemos que son capaces de lograrlo. Cuando vemos, hermanos, que un ser humano es capaz de construir un avión, un barco, un carro, es decir, es una hazaña, pero no puede guardar la ley de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Es impresionante, y nosotros entendemos qué es lo que ocurre. El ser humano ama las cosas del mundo, pero no ama las cosas de Dios. Leamos en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿en qué pones tú todas tus fuerzas? ¿En conseguir dinero? ¿En conseguir una carrera universitaria? ¿O en ser justo? ¿En guardar la ley y en hacer lo correcto? Nosotros vemos cómo el falso profeta evangélico declara que guardar la ley es pecado y que si tú te esfuerzas por guardar la ley, eso sería salvación por obras, y que en tal caso entonces tú estarías perdido, o que peor aún estarías rechazando la sangre de Cristo. Pero nosotros estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 que es todo lo contrario, que cuando tú te esfuerzas con toda tu fuerza y toda tu alma en amar a Dios, pues
es algo bueno porque es lo que dice el mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Luego, estos falsos profetas declaran que cuando tú te arrepientes, no quiere decir que realmente te arrepientas, sino que aceptas a Cristo, pero que sigues en pecado, es decir, que es en sí un arrepentimiento falso. Así este falso profeta mantiene a todas las personas en pecado, porque tergiversa la palabra. A lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Por tanto, el cristiano evangélico declara que el justo no es el que guarda la ley, sino que es el pecador que alaba a Jesús, y que todos podemos ahora seguir pecando debido a que estamos bajo la gracia. Sin embargo, recordamos, hermanos, que está escrito que los gentiles serán juzgados por su obediencia a la ley. Por supuesto, porque un gentil no puede ser juzgado por amar a Dios porque él nunca conoció a Dios. Es decir, supongamos un chino en Shanghái no conoció a Dios porque nadie se lo enseñó, sus papás no lo llevaron a la iglesia. Sin embargo, ¿cómo será juzgado ese chino? Será juzgado por la obediencia a la ley. Leamos en Romanos capítulo 2 versículo 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Está claro, por ejemplo, hermanos, que un chino no conoce la ley, sin embargo no roba y no mata. Es decir, que guarda la ley a pesar de que no conoce la ley, porque su conciencia lo reprende, dando testimonio que sí puede cumplir la ley de Dios. Mientras tanto, el cristiano declara que él, a pesar de que conoce a Dios y que conoce a la ley, no puede dejar de pecar y que está bajo la gracia. Y resulta que el gentil será juzgado por guardar la ley. Aunque nunca tuvo la ley, él la guardó porque reconoce lo que es bueno, y lo que es bueno es la ley. Sin embargo, el cristiano, que conoce por la ley lo que es bueno, no lo guarda porque declara que está bajo la gracia. Hermanos, si fuera esto cierto, que el cristiano será salvado en sus pecados porque está bajo la gracia, en el cielo tendríamos a millones de gentiles justos que guardaron la ley aunque nunca tuvieron la ley, y a millones de cristianos impíos que conocían la ley pero nunca la quisieron guardar porque supuestamente estaban bajo la gracia. Esto, por supuesto, es imposible, imagínate. Es decir, el pueblo de Dios es pecador y aquellos que nunca conocieron a Dios no son pecadores. Es de locos. Si el gentil es juzgado por la ley, es obvio que el cristiano también lo será. Pero como ya les expliqué en un video pasado, el cristiano evangélico en su hipocresía da testimonio que él puede guardar la ley porque ellos tampoco roban y tampoco matan. Y no roban ni matan porque el Estado los condena. Y si el Estado los condena, pierden su prosperidad mundana. Entonces todo se trata de la prosperidad mundana. Ellos solo guardan la ley en la cual ellos no pierden su prosperidad mundana. Pero aquel mandamiento en el cual el Estado no solo no los refuerza porque no condena a los que lo violan, sino que además persigue a los que lo guardan, entonces ahí estos cristianos evangélicos declaran que es imposible guardar la ley. Es imposible guardar el sábado de Cusatón porque el Estado no me permite reposar en sábado. Mientras tanto, ellos sí guardaron la otra ley que dice no robarás y no matarás porque el Estado los obligaba a guardar esa ley. Entonces dan testimonio de que sí se puede. Luego el evangélico dice que él será santo cuando reciba la unción del Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, resulta que el requisito para recibir la unción es arrepentirse. Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 28 al 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que, hermanos,
De la misma manera como un hombre o mujer trabajan arduamente en un gimnasio para conseguir cuerpos llenos de músculos, sometiéndose ellos a duros trabajos y a horas intensas de ejercicios, diariamente y con una rutina, no solo de ejercicio, sino también de alimento, hermanos. Asimismo nosotros, esforcémonos por nuestra salvación. Leamos en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es lo que debemos hacer. Así como somos capaces de hacer hazañas para lograr cosas mundanas, hagamos hazañas para guardar la ley de Dios, hermanos, porque recordemos lo que dice también el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De nuevo, hermanos, está claro, cuando miramos al mundo, ellos se esfuerzan por vivir la vida, por disfrutarla, por conseguir lo mundano, y ellos son capaces de hacer hazañas, viajan por el mundo, están dispuestos a todo. Nosotros tenemos otra competencia, nosotros hacemos otra hazaña, es una hazaña mucho más fácil y es evidente, la hazaña de guardar la ley de Dios. Es una decisión nuestra, nadie lo hará por nosotros, seremos nosotros los únicos responsables, hermanos, de lograrlo y para eso ya hemos empezado, sometiendo nuestro cuerpo a una desintoxicación, dejando de comer todo lo que viene del mundo animal para que nuestro cuerpo no esté fortalecido en lo carnal, sino fortalecido en lo espiritual, hermanos. Así como un fisiculturista se alimenta para mantener gordo su cuerpo, para transformar la gordura en músculo, nosotros dejamos de comer todo lo que sea animal para mantener fuerte nuestro espíritu, para transformar la fe en obediencia a la ley, hermanos. Por tanto, hermanos, recordemos que si Caín se hubiera esforzado, hubiera trabajado por su salvación, Caín no se hubiera perdido y tampoco hubiera matado a su hermano. Caín cayó en desgracia. Por otro lado, Abel sí se esforzó y Abel quedó bajo la gracia. Entonces los que se esfuerzan, hermanos, por lograr la hazaña de la santidad son los que están bajo la gracia, no lo contrario. Hermanos, es claro que nosotros solo podemos arrepentirnos porque Jesús derramó su sangre en el madero por nosotros, eso no está en discusión, pero el arrepentimiento no es un evento mágico, es una decisión tuya que tú tienes que tomar en algún momento y que entre más tiempo dejes pasar, más débil serás. Porque, hermanos, entendamos algo, cada vez que tú pecas es una derrota que debilita tu fe. Así como el hombre hace ejercicio y se fortalece cada día, asimismo el que se esfuerza por no pecar se fortalece en su fe cada día, mientras que el que se rinde al pecado va destruyendo su fe cada día, hasta el punto, por ejemplo, en que los paganos no tienen fe, como es evidente, porque para ellos no hay ningún tipo de ley, son impíos, que pecan deliberadamente sin importarles nada, porque no tienen fe en nada. Entonces los que tienen una fe fuerte son los que guardan la ley, y los que tienen una fe débil son los que son impíos. Y esto está claro porque está escrito que el justo vivirá por la fe, dándonos testimonio, hermanos, que aquel que tiene fe es el que guarda la ley, y el justo es el que guarda la ley, y los que tienen poca fe son los que continúan en pecado hasta el punto en que llega un día y se pierde su fe por completo. Así que, hermanos, no nos dejemos llevar por engaños del falso profeta. No estemos esperando algo
No estés esperando que de repente sueñes algo, por ejemplo, o de que un familiar te va a decir algo y tú ahora vas a cambiar. No. La decisión es simple, no es una hazaña. La decisión es sencilla. No tienes que ir de la Patagonia hasta Alaska caminando, como han hecho muchos seres humanos y lo han logrado. Pero esta no es la hazaña que tú tienes que hacer. Es una decisión simple, es dejar de pecar. Es una decisión que tienes que tomar tú y solo tú. Y Dios no te va a obligar a tomarla. Hermanos, hasta pronto.